¿Cuál sería su propuesta concreta, resumida? Las mayores armas de una persona que acceda a un sillón tan importante son precisamente no haber condicionado e hipotecado su actuación a intereses particulares. Ese es un gran problema. Yo me topé con el señor Brescia, me topé con el señor Zavala, me topé con el señor Stossel, con los gurúes y con Romero mismo de la hotelería en el Cusco. Yo tuve todas estas licencias para firmarlas en ese periodo corto en que me cupo ser gerente. No lo hice. Yo no estaba condicionado a ninguno de este tipo de condicionamientos. Pero si uno en campaña... ¿Usted no firmó las licencias porque eran empresas grandes o porque tenían algún problema? Porque no habían cumplido con los requisitos que demandaba el cuidado del patrimonio, ser vigilante de lo que significaban los inmuebles culturales, históricos, religiosos. En tercer término, porque la volumetría de esos planos, que ya se modificaron, era de 7 andares o 7 pisos, con 3 sótanos. Yo evité incluso mi opinión frente al Hilton de la Hacienda Corso en la parte de Arcopata. Conozco perfectamente todos estos procesos. Sin embargo, mi posición no estaba siendo condicionada, pero si durante la campaña hubiese tenido un apoyo de una empresa hotelera o de 2, o el apoyo de una empresa ferrocarrilera, el apoyo de LAN, cuando uno llega ya con ese tipo de peso y sobrecarga y responsabilidad para retribuir a estos intereses, majes o lo que fuere, uno está cortado de pies y manos. Pero si uno llega a establecerse ahí con una conducta relativamente fuerte, es capaz de cambiar. Uno cambia para que cambien los demás. En ese tiempo, todos los gerentes nos reuníamos a las 6:30 de la mañana durante cerca de 3 meses. Trabajamos muchísimo en diferentes proyectos. Ojalá tengamos un tiempo para ventilarlos en público también. Quisiera hacer una aclaración. Usted está planteando, de cierta forma, que la corrupción está directamente vinculada a solo empresas grandes. Pero a mí lo que me parece, por lo que hemos visto, por lo que hemos escuchado, por lo que nos ha comentado nuestro panel, la corrupción está en todas partes. O sea, no es la empresa grande que necesita que le aprueben los planos. Obviamente hay unos requisitos que se tienen que cumplir y si lo presentaron mal, los tendrán que arreglar y volver a cumplir. No, pero, y yo le digo una cosa interesante. ¿Qué pasa con la corrupción? Con la oficina donde te piden 5 soles para hacer correr el trámite, ¿no? Y voy ahí, la corrupción paga un diezmo, el 10%, por 1 kilo de clavos. No tengo la menor duda y es parte, lo puedo probar. Porque ahora ya no es con su CODE. Esos mecanismos de contrataciones y adquisiciones para el Estado, el OSEA, la logística, abastecimiento, todos tienen ese 10% casi religiosamente. Por eso los municipios compran volquetes, porque por cada volquete de $130.000, $13.000 automáticamente, sin señales, están ingresando al bolsillo. Y ahora la corrupción paga con carros 4x4. Te entregan la llave o bien una casa en un barrio residencial de Lima donde muchas autoridades o esas autoridades conviven. ¿Qué haría usted para evitar ese diezmo que comenta? Y esos mecanismos de control. Mecanismos de control. Capitalizarlos, dotar de todas las herramientas, automatizarlos y ser consecuentes y radicales con la sanción. Y ahora el problema ese de los despidos intempestivos, arbitrariedades y abusos, también el Poder Judicial retorna a estos trabajadores, muchos de ellos malos. Por eso es que yo establecería, por ejemplo, los contratos, a nivel de contratos, que las personas como las entidades privadas se comprometan a no realizar actos irregulares o anómalos y de lo contrario, apenas siendo despedidos, no vuelven ni siquiera a intentar mecanismos de devolver a las instituciones vía judicial. El que robó, nunca más. Claro. Señor Echarte, ¿nos podría contar un poco sobre los mecanismos de control? Porque claro, eso es lo más importante aquí, ¿no? Los mecanismos de control están en las leyes.
O sea, las leyes, las normas se deben cumplir y es lo que no se cumple. El Perú es uno de los países que tiene más normas prácticamente todo, aunque también hay vacíos que aprovechan mucho. 286 Por ejemplo, leyes, hay una ley, la ley del Código de Ética de la Función Pública. Esa ley no se cumple y no hacen cumplir las autoridades. Desconocen olímpicamente los trabajadores, los funcionarios. Ahí, como dice, hay malos empleados, malos funcionarios de confianza. Y cuando se ha escuchado que hay estas sanciones de la ley por el Código de Ética incumplido, no hay. Y otra de las cosas, cuando hemos escuchado en una institución que los trabajadores denuncian a sus funcionarios, o entre funcionarios y autoridades hay denuncias. Hasta ahora no hay. Entonces, ¿por qué es eso? Porque desgraciadamente estamos en el rabo de paja. Todos tenemos rabos de paja. El caso de la alcaldesa Marina Sequeiros, ¿quién le ha denunciado? ¿Un trabajador de la municipalidad o ha sido un ciudadano? ¿No? Ha sido un ciudadano que dio a conocer este caso de nepotismo, el caso de que pagaba hasta su cocinera. Entonces, este Código de Ética de la Función Pública, la responsabilidad en el cumplimiento y también ver la moral de la institución es clave en la entidad. Y sería saludable que las nuevas autoridades pongan en vigencia, porque desgraciadamente tanto los valores se han degradado en nuestro país que en las universidades, en muchas profesiones, no se ve la ética profesional. Ya no hay esos valores. Y mucho peor en las entidades públicas y a veces en las entidades privadas que también coaccionan a las autoridades. No me dirá que no. Las transnacionales, cómo hacen el juego con los gobiernos de turno y las entidades también, las empresas regionales de construcción, etcétera, o nacionales. En ese sentido es importante, creo, trabajar en los códigos de ética y que se lleven a la práctica. Bueno, estimados televidentes, como nos cuenta el señor Echarte, hay leyes que están hechas para ser cumplidas, ¿no? Por ejemplo, la ley del Código de Ética de la Función Pública. Nuestro candidato de hoy, el licenciado Flores, nos comentó que dentro de su propuesta sería importante respetar las leyes y hacerlas cumplir. Nos vamos a una pausa y seguimos conversando con ellos.